El día de ayer vimos un ejemplo muy parecido a este, si recuerdan, ¿no? Decíamos que tenemos una masa 1, una masa 2, y de ahí en adelante, bueno, veíamos que era lo que estaba, digamos, generando una fuerza, en este caso, generando la fuerza que iba a permitir que se moviera la masa, y cuando era una oposición de los elementos a los que está unido, y cuando se comportaban como medio de transmisión de lo que es esa fuerza de desplazamiento. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es un sistema en donde tenemos esta masa y esta otra masa, ¿sí? Que podemos llamar masa 1, masa 2, como ustedes quieran. Y lo que nos dice es que tenemos ahí 1, 2 amortiguadores y tenemos 2 resortes en cada uno de los casos. Ahí obviamente, bueno, viene un poquito cambiar lo que son las letras, pero igual nosotros podemos modificarlo, ¿no? Lo que nos está diciendo es que vamos a aplicarle al sistema una fuerza en ese sentido. Esta fuerza va a generar que la masa 1 y la masa 2, o masa 2 y masa 1, tengan un desplazamiento. En este caso, el problema plantea que hay un desplazamiento que se le llama Y y un desplazamiento que se le llama X a cada una de las masas, porque decíamos que el desplazamiento que sufre este y el que sufre este, pues son desplazamientos totalmente diferentes. Entonces, en base a eso, nosotros planteamos primero nuestro diagrama de cuerpo libre. Sabemos que el diagrama de cuerpo libre, bueno, pues básicamente lo que nos dice es que vamos a, en medio de la masa, es decir, como si fuera un análisis por nodos. Recuerden, cuando teníamos un nodo, decimos que había, por ejemplo, una corriente que salía y había algunas corrientes que estaban entrando. Entonces, este era nuestro punto de suma, ¿no? En este caso, ese nodo, o ese punto de suma, pues sería el equivalente a lo que son cada una de las masas. Para la primera masa, que es esta que está aquí, que pudiéramos llamar la masa 1, nos está diciendo que es donde estamos aplicando lo que es la fuerza, ¿sí? Esa fuerza que estamos aplicando, bueno, sabemos que va a hacer que la masa se desplace en ese sentido, un desplazamiento que llamamos como Y, como una variable Y. Ahora, sabemos que esa fuerza va a generar que se presenten en la masa algunas fuerzas de oposición, ¿no? O que se van a oponer a que la masa se desplace en ese sentido. Entonces, digamos que la primera oposición, pues es la de la masa, ¿no? Diríamos que es la masa, recuerden que es la segunda derivada con respecto del tiempo de el desplazamiento, que en este caso es Y. Esta es la primera oposición. Si regresamos a nuestro modelo original, sabemos que aquí, en esta masa, están conectados lo que es el resorte y lo que es el amortiguador, ¿sí? Entonces, igual vamos a dejarle así, ¿no? Como que este es K2 y que este es B2, para que se quede un poquito más de acuerdo a lo que estábamos viendo en la clase anterior. Pues vemos que este era B1, K1, K2 y B2. Entonces, tenemos que plantear ahí, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, ese resorte y ese amortiguador están entre la masa 1 y la masa 2, digámoslo así, o entre esta M minúscula y esta M mayúscula que representan las masas. Entonces, básicamente lo que nos dice ahí es que este amortiguador y este resorte, si se fijan, para lo que es esta masa de acá, se van a comportar como una oposición. Entonces, diríamos que aquí tenemos una oposición tanto del resorte como de lo que es la masa. Pero de que se tienen que juntar de manera sabemos virtual, que también ese resorte y ese amortiguador van a depender de 2 desplazamientos, y que también ese resorte y ese amortiguador para esta masa de acá no se van a comportar como una oposición, sino que van a ser las fuerzas que van a tratar de que esta masa se desplace en ese sentido. Entonces, aquí vamos a tener nuestro resorte, que dijimos que era K2. Y dijimos que K2 está afectado únicamente por los desplazamientos. ¿Qué desplazamiento? Pues el que sufre la masa de la derecha menos el desplazamiento que sufre la masa de la izquierda. Igual con lo que es el amortiguador que dijimos que era B2 y que sabemos que está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Del desplazamiento, del desplazamiento Y menos el desplazamiento en X. ¿Y por qué? Porque decíamos que estos elementos para la masa son una oposición a que éste se mueva, pero para la masa son los que lo van a jalar. Bueno, regresando a esa primera masa, decíamos que, de acuerdo a lo que tenemos aquí, tenemos unas llantas. Entonces quiere decir que no hay una fricción de la masa con el suelo. Por
Por lo tanto, esta parte de aquí pues no sufriría o no tendríamos que agregar ninguna otra oposición. Entonces tendríamos todo lo relacionado a lo que es la masa de la derecha. Bien. Ahora, si seguimos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, llegamos a esta masa de acá. Sabemos que esta masa de acá, quien está aplicando la fuerza para que se mueva en ese sentido, puede ser el resorte y el amortiguador, generando entonces que haya un desplazamiento X. Ahora, si regresamos nuevamente aquí, esta masa también está formada o adherida a lo que es la superficie por medio de unas llantas. Quiere decir que tampoco tenemos una fricción con el piso. Por lo tanto, digamos que si aplicamos esta fuerza, hay una oposición. La primera oposición, pues es la oposición que va a presentar lo que es la masa. ¿Sí? Entonces sería la masa por la segunda derivada con respecto del tiempo de quién, pues del desplazamiento que sufre, que en este caso es x de t. Y finalmente regresamos aquí y vemos que aquí en esta parte esta masa está sujeta a lo que es la pared. En este caso la pared es, digamos, el punto donde sufre la sujeción todo el sistema. Entonces, aquí lo que tenemos es un resorte y un amortiguador. Obviamente sabemos que esos dos pues, se van a comportar como una oposición. Tenemos una oposición en esta parte de aquí. En donde la oposición primero que tenemos arriba pues es la que presenta el resorte. Y sabemos que el resorte está multiplicado por el desplazamiento que sufre esta masa, que para nuestro caso es X. Y que acá igual tenemos lo que sería el amortiguador. Nuevamente el amortiguador está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo de X de t. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Si observamos, pues ya no hay nada más que podamos incluir, ¿no? Ya son todos los términos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a obtener lo que son nuestras ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para esta masa de aquí, decimos que la función f de t, que es la fuerza o la entrada que le vamos a aplicar, es igual a ¿qué? O sea, todo lo que se opone a ella. ¿Quién se opone? Pues sabemos que se opone. Lo voy a poner acá abajo porque aquí no va a caber. Ponemos aquí. Decimos que entonces f de t es igual a la masa por la segunda derivada con respecto del tiempo del desplazamiento e de t. ¿Quién más se opone? Bueno, sabemos que se opone lo que es el amortiguador. El amortiguador decimos que es B2 por la derivada con respecto del tiempo de quién? Del desplazamiento Y menos el desplazamiento en X. Y finalmente, ¿quién más se opone? Bueno, sabemos que se opone en este caso lo que es el resorte, que denominamos K2, que está multiplicado por el desplazamiento en Y menos el desplazamiento en X. Esta es la función que tenemos, ¿no? Es el modelo matemático que describe esta parte de acá. Obviamente la ecuación que podemos ir trabajando. Si lo transformamos al dominio de la frecuencia, pues diríamos que la función en el dominio de la frecuencia es S cuadrada que multiplica a M por Y de S. ¿Sí? Más, en este caso, como en la primera derivada dijimos que es B, por B2 que multiplica a Y de S menos X de S. Y finalmente, el último caso, pues es igual K2 que multiplica a Y de S menos X de S. Y esta que tenemos aquí, pues es nuestra primera ecuación, o la ecuación de este lado. Si hablamos ahora de esta ecuación que tenemos acá, bueno, pues básicamente diríamos, ¿quién está aplicando la fuerza? Pues dijimos que es P2 por la derivada con respecto del tiempo del desplazamiento Y menos el desplazamiento en X. Más, ¿quién más está aplicando la fuerza? Pues sabemos que es K2 por Y de t menos X de t. Eso es igual a todo lo que se opone. ¿Quién dijimos que se opone? Bueno, pues se opone en este caso esta masa por la segunda derivada con respecto del tiempo del desplazamiento más el amortiguador B1, que está afectado por la derivada con respecto del tiempo del mismo desplazamiento, y más K1 por ese desplazamiento. Si convertimos igual al dominio de la
frecuencias, diríamos que entonces tenemos que esto es S, P2, que multiplica a Y de S, menos X de S, más, esto pues pasaría igual, ¿no? Sería K2 por Y de S, menos X de S. ¿Y qué eso es igual aquí? Bueno, aquí nos quedaría que es S cuadrada, M, X de S, más S por B1 por X de S, y más K1 por X de S. Y esta que tenemos aquí sería nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Prácticamente esas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Obviamente, en esta parte, pues ya más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar entre ellas para llegar a una sola expresión. Recuerden que nosotros podemos llegar a lo que más adelante se conoce como la función de transferencia, o lo que es la transfer function, que nos dice que la función de transferencia nos explica o nos plantea la relación entre dos variables, que son la entrada dependiendo la salida dependiendo de la entrada. En este caso, nosotros podríamos decir que yo voy a establecer una función de transferencia que me relacione, por ejemplo, el desplazamiento Y de S dependiendo de la entrada. Que podemos tener otra función de transferencia que nos diga cómo se va a comportar el desplazamiento X de S dependiendo de la entrada. Entonces, de estas dos ecuaciones vamos a llegar a una sola ecuación en donde exista esta variable y esto que está aquí, o esta nada más y esta que está aquí. Si planteamos, por ejemplo, que nuestra función de transferencia es X de S, quiere decir que entonces todos los términos que tengamos con Y de S deben desaparecer mediante operaciones algebraicas tengamos que aplicar y sustituciones y demás, ¿no? La idea es llegar a una expresión donde solamente tengamos esta variable y que nos diga cómo se va a comportar la variable dependiendo de esta entrada o este caso de acá. Y básicamente es como vamos a ir trabajando, ¿no? Pero aquí lo importante es que hasta este punto tengamos ya bien definido cómo planteamos el diagrama de cuerpo libre a partir de nuestro sistema original. ¿Cómo lo vamos a plantear? Primero, el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo lo dividimos? ¿Cómo interactúan las fuerzas? ¿Cuáles dan un sentido? ¿Cuáles son las oposiciones? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, un amortiguador resorte cuando está, digamos, sujetando la masa y respecto de la pared o cuando está en medio de dos masas, en este caso? Entonces va a haber diferentes cuestiones que tenemos que ir manejando. ¿Vale? Bueno, hasta ahí sobre este ejercicio, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿No? Dime, Frank. al final esas ecuaciones se van a tener que igualar o cómo se le va a hacer para seguir ya con el resultado. Por ejemplo, supongamos que yo te digo, Frank, que quiero una expresión que me diga, quiero ver cómo se va a comportar el desplazamiento, por ejemplo, Y, dependiendo de esta entrada. Entonces, si te fijas, la primera ecuación que tenemos aquí, que obtuvimos, bueno, tenemos f de s, que es este que está aquí. Déjame ver si lo puedo pasar al siguiente y te lo enseño en el otro, ¿no? Vamos a ver, déjame paso acá y planteamos aquí las ecuaciones y te doy una explicación así más o menos que quede clara. La primera ecuación que tenemos es esta: f de s es igual a s cuadrada m y de s más s p2 por x de s menos, no es cierto, esto es y, y de s menos x de s más K2 por Y de S menos X de S. Esta era la primera ecuación, nuestra ecuación número 1. La ecuación número 1 que obtuvimos, déjenme y aceptar que me va llegando. Ok.
Esa es la primera ecuación. Nuestra segunda ecuación que obtuvimos, bueno, recuerdan que era S B2 que multiplicaba a Y de S menos X de S, más K2 por Y de S menos X de S, y que eso era igual a ¿quién? Eso era igual a S cuadrada M X de S, más S X de S, y finalmente más K1 por X de S. Esta era la ecuación número 2, ¿no? Era la ecuación que obtuvimos de la otra masa. Entonces, fíjense, cuando nosotros trabajamos un modelo matemático, decíamos, la idea es llegar a una función de transferencia. Esa función de transferencia es la relación o ese modelo matemático que nos va a permitir describir o predecir cómo se va a comportar una variable dependiendo, en este caso, de la entrada, o sea, una salida y una entrada. En este caso nos podemos decir que la salida que nosotros queremos conocer, si la variable que estamos buscando su comportamiento, puedo decir, por ejemplo, que es X de S, y que X de S va a depender de quién, pues de la entrada. ¿Ves? Bueno, entonces tenemos que dejar una expresión o llegar a una expresión que solamente contenga en variables este y este. Obviamente, M, B y K van a ser constantes porque les vamos a dar un valor más adelante. Entonces, estas sí deben de existir, pero en el sistema solamente tenemos dos variables, que son X de S y Y de S, que son los desplazamientos. Y ambos dependen de quién, pues dependen de la entrada del sistema, en este caso lo que es FDS. Entonces, si nos planteamos que queremos llegar a una expresión matemática que nos describa cómo se comporta el desplazamiento de la primera masa, dependiendo de la entrada, pues tenemos que llegar a una expresión que solamente tenga estos dos elementos. La ecuación número 2 no la podemos utilizar directamente. ¿Por qué? Porque en la ecuación número 2 tenemos X, pero no tenemos F de S. Entonces, en la primera ecuación sí tenemos F de S, pero tenemos también Y de S, X, Y y X. Entonces tendremos que sustituir y dejar todas las Y de S que tenemos aquí, de tal manera que nos quedaran en términos todas de una sola variable, que sería X de S. Por ejemplo, si tenemos esa ecuación, decimos F de S es igual. Yo voy a desarrollar primero S cuadrada M Y de S más S B2 Y de S menos S B2 X de S. Aquí desarrollamos también más K2 por Y de S menos X de S. Bueno, aquí tengo que desarrollarlo. Nos quedaría K2 por Y de S y menos K2 por X de S. De ahí igual vamos a factorizar, ¿no? Podemos factorizar y decir F de S es igual a ¿qué hay en X de S? En Y de S, perdón, sería este y este término. Entonces sería S cuadrada M más S B2 menos, perdón, más K2. Todos esos están multiplicados por Y de S. Y en X de S, ¿quién está? Bueno, pues está menos S B2 por X de S y menos K2 por X de S. Si te fijas aquí, estos valores, por ejemplo, de F de S y de X de S, son los que corresponderían a lo que necesito tener en la expresión del modelo matemático. Pero tengo esta variable que tengo aquí, que es Y de S. Entonces, Y de S no puedo dejarlo aquí. ¿Por qué? Porque me dice que solamente voy a conocer el comportamiento del desplazamiento X de S dependiendo de la entrada. Y de S no puede ser esa variable, porque solamente voy a tener una ecuación y voy a tener dos variables. Si yo dejara de esta manera, tendría X y Y. Entonces no podré resolverlo esa ecuación, porque no voy a resolver una ecuación con dos variables o dos incógnitas con una sola ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues trabajar lo que es la ecuación número 2.
¿Por qué? Porque en la ecuación número 2 tengo una variable que es y de s, ¿sí? Y también tengo lo que es x de s, entonces puedo trabajar con ellos dos para poder determinar a qué sería igual entonces y de s, por ejemplo. Aquí decimos que de la ecuación número 2 vamos a, primero, desarrollar todo lo que es la ecuación. Pues sería S, B2, E de S, menos S, B2 por X de S, más K2 se multiplica por Y de S, menos K2 por X de S. Eso es igual a S cuadrada M X de S más S B1 X de S y más K1 por X de S. Entonces, si se fijan de este lado, pues tenemos puras X de S. De este lado tenemos uno y dos términos que tienen Y de S. Entonces, yo puedo dejar todos los términos semejantes de un lado. Por ejemplo, en este caso yo tendría S, B2, Y de S, más K2 por Y de S. Y los otros los paso del otro lado, ¿no? Pues de modo que nos quedaría S cuadrada, M, por X de S, más S, B1, X de S, más K1 por X de S. Este término que tiene X y este que tiene X los pasamos hacia este lado y nos quedaría más S, B2 por X de S. El otro término que tenemos ahí sería más K2 por X de S. Entonces, se fijan de este lado que tenemos puros términos que están multiplicados por X de S, que es la variable que estamos buscando. Aquí tenemos un término que es Y de S. Entonces, aquí nosotros podemos factorizar lo que sería Y de S. Y de S estaría multiplicado por SB2 más K2. Eso entonces nos quedaría que es igual a S cuadrada M X de S más S B1 X de S más K1 este término que es S por B2 y este término que sería K2 por X de S. Ahora, de aquí lo que vamos a hacer es despejar a Y de S, es decir, yo puedo despejar y decir Y de S a qué es igual. Bueno, pues Y de S va a ser igual a todo lo que tenemos aquí. ¿Entre quién? Entre S, B2 más K2. Es decir, todo esto que está aquí, ¿sí? Todo esto que está en esta parte, voy a aquí a encerrarlo, es lo que va a ir en esta parte de aquí arriba. Y lo vamos a dividir entre S, B2 más K2 que estamos despejando. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Porque esto a lo que estamos llegando es lo que vale Y de S. ¿Qué voy a hacer con este término de Y de S? Bueno, todo lo que me quede aquí, yo lo voy a sustituir en esta parte de la ecuación que obtuve. Si todo esto que está aquí lo sustituimos en este término que es Y de S, lo que vamos a conseguir es que todos los términos que tengamos presentes están multiplicados por X de S, igual que los que ya tenemos acá. Entonces, en esta expresión que tengamos acá, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar a una expresión en donde todos los términos solamente están afectados por X de S. Y del otro lado tenemos a F de S. Entonces, ya podemos despejar para llegar a una expresión en la cual podamos decir a qué es igual X de S, ¿sí? Dependiendo de la entrada del sistema. Entonces, aquí en esta expresión, como comentaba Fran, es la manera en que vamos a trabajar matemáticamente. ¿Cómo lo vamos a seguir? De las dos ecuaciones, pues tenemos que ir encontrando cuáles son las variables que puedo, como en este caso, despejar para sustituir en la ecuación que tengo y dejar todo en términos de la variable que yo estoy buscando, que sería X de S. Entonces, de ahí en fuera, pues ya nada más necesitaríamos sustituir y realizar lo que es el álgebra, ¿no? Para llegar a una expresión, pero que ya nada más tenga Y de S y F de S. Y llegar a lo que es la función de transferencia.
Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para llegar a la función de transferencia hay varias formas. Una es mediante el modelado y la obtención a partir de lo que son las ecuaciones. Otro que es mediante los diagramas de bloque y otro que es mediante los diagramas de flujo de señal. Es decir, hay tres métodos que vamos a utilizar, pero los tres nos tienen que llevar a el mismo resultado. Entonces, es como se va a ir trabajando un poquito en ese sentido. Fíjate, si yo les hubiera dicho que ahora no queremos encontrar una función que relacione el desplazamiento X, sino el desplazamiento Y, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en la primera ecuación hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora lo que factorizaríamos es X de S y X de S. De la ecuación número 2 tendríamos que despejar, pero no dejar en términos de Y de S, o sea, decir Y de S a que es igual, es decir, X de S a que es igual. ¿Para qué? Para sustituir en esta ecuación donde tuviéramos X de S. Sería básicamente lo que habría que hacer. ¿Sí queda claro, Fran? Más o menos que seguiría de... Sí, profe, claro que sí. Sí, más adelante vamos a ir viendo ya un poquito más en el fondo, ¿no? Ahorita lo importante es que, bueno, definamos cómo llegamos a las ecuaciones. El día más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto porque va, como les comentaba, vamos a llegar a la función de transferencia o al modelado matemático de modo que podamos emplear esas tres formas, ¿no? Que es trabajar con las ecuaciones, que es diagrama de bloques y diagrama de flujo de señal. Entonces, básicamente es como vamos a ir trabajando. Ahora, en este caso tenemos un sistema que es muy parecido al anterior, pero cambia algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la masa 1 y la masa 2 están interactuando entre ellas por medio de un resorte. La masa 1 está sujeta a lo que sería la pared mediante estos elementos. La masa número 2 también estaría sujeta a la otra pared, pero eso generaría entonces que al aplicar la fuerza, pues va a haber un desplazamiento de la masa 1 y de la masa 2, que sería diferente, ¿no? Entonces, como ya vimos, al aplicar aquí una fuerza, nos dice que se genera un desplazamiento x1 y un desplazamiento x2. Entonces, algo que es importante es definir ahora, ¿cómo voy a plantear el diagrama de cuerpo libre? Entonces, yo sé primero que tengo una entrada. Esta es la entrada del sistema. ¿Sí? Entonces, si recordamos lo que habíamos visto, yo tengo aquí una entrada que digo que es UDT. Esto es el sistema, es decir, es el modelo matemático de todo esto. Y yo sé que eso me va a generar como salida una variable, que puede ser, en este caso, x1 o que puede ser x2. Entonces me dice que la entrada o la fuerza que le aplique se va a multiplicar o va a afectar al sistema y el sistema va a generar un desplazamiento, ya sea X1 o sea X2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Bueno, pues encontrar primero qué variable quiero tener, si quiero tener X1 o X2. Pero voy a hacer el modelo matemático del sistema, voy a obtener la ecuación o ecuaciones resultantes. En este caso, como tenemos dos masas, yo sé que de esta masa voy a obtener una ecuación y que de la masa 2 voy a obtener una segunda ecuación. Y ya de ahí en adelante pues podemos trabajarlas entre ellas. Pero lo que es importante es definir lo que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, desde el cuerpo libre nos está planteando primero que la masa 1 está sufriendo una fuerza y que genera un desplazamiento x1 y que esa fuerza, parte de ella se va a transmitir hacia la masa número 2 y va a generar un desplazamiento. Pero que es diferente del desplazamiento que hay aquí debido a los elementos. Bueno, dice que entonces, si le aplicamos una fuerza en ese sentido, como ya analizamos previamente, tiene que haber fuerzas de oposición. En este caso sabemos que la masa es la que va a presentar una oposición por sí solita. O sea, por ella misma va a presentar una oposición para poderse desplazar. Entonces diríamos que esa oposición se llama masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo del desplazamiento que sufre la masa 1, que en este caso es x1 de t. Bueno, si revisamos aquí el diagrama, vemos que de este lado hay dos elementos, un resorte y un amortiguador, que se están conectando o que permiten la unión de
digamos, de la sujeción de la masa con la pared. Entonces, quiere decir que, por consiguiente, quiere decir que esto que está aquí se va a comportar como una oposición. Como una oposición ¿a qué? A que la masa se desplace. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener una y vamos a tener dos oposiciones, que serían estos de aquí. Es decir, estos dos, estos que tenemos aquí se van a oponer a que la masa se desplace en sentido contrario. Entonces, en nuestro diagrama del cuerpo libre debemos de considerar entonces que aquí hay un resorte. Y sabemos que el resorte, de acuerdo a lo que vimos, está afectado por un desplazamiento, que en este caso es x de 1. Aquí tenemos un amortiguador, entonces ese amortiguador sería B1, pero que B1 está afectado por la primera derivada con respecto de quién, del desplazamiento que sufre esa masa. De nuestro diagrama, otra vez decíamos que estas ruedas evitan que haya una fricción generada por el contacto de la masa con respecto del suelo. Por lo tanto, no estaríamos considerando lo que es esa fricción. Ahora, si llegamos a este punto, aquí encontramos lo que es un amortiguador, un resorte. Sabemos que el resorte va a convertirse en una oposición para la masa 1. ¿Por qué para la masa 1? ¿Por qué para la masa 1? Bueno, pues muy sencillo. Porque para la masa número 1, si yo tengo esta masa y aquí tengo un resorte y yo empujo lo que es esa masa, bueno, yo sé que el resorte se va a comportar como una oposición para que esa masa, se mueva en ese sentido. Entonces diríamos que ese resorte que es K3 para M1 se va a comportar como una oposición. Entonces, una oposición respecto de esta fuerza. Entonces diríamos que aquí estoy afectando a lo que sería, en nuestro caso, lo que es K3, ¿no? Que tenemos aquí. Bueno, pero del mismo tiempo K3 se comporta como una oposición para la masa 1. Pero, ¿cómo se va a comportar para la otra masa? Bueno, si sabemos que aquí es una oposición que se presenta ante esta fuerza, para la otra masa no va a ser una oposición, sino va a ser quien va a aplicar o va a transmitir a su vez esa fuerza. Una fuerza, digamos, que es parte originada de la fuerza inicial. Entonces aquí lo que tenemos es K3. Entonces K3 está entre la masa 1 y la masa 2. Para la masa 1 se va a comportar como una oposición, pero al mismo tiempo que se comporte como una oposición, el resorte se desplaza, convirtiéndose en la fuerza que genera el desplazamiento X2. Entonces quiere decir que X3 va a depender de quién? Del desplazamiento X1 menos el desplazamiento en X2. Entonces tendríamos este efecto, ¿no? Que tenemos que se muestra aquí. Ese K3 se comporta de una manera para M1 y de una manera diferente para M2. Para M1 es una oposición, pero para M2 es quien aplica la fuerza. ¿Okay? Bueno. Si aplicamos entonces la fuerza en este sentido, quiere decir que va a haber una oposición. ¿De quién? Primero, de la masa 2. Entonces, digamos, hay una fuerza que se opone a la misma fuerza que aplica el resorte para mover a M2. Esa fuerza, decimos que, o esa oposición, es la que genera la propia masa, que es la masa por la segunda derivada con respecto del tiempo de x2 de t. ¿Sí? Nuevamente regresamos y vemos que aquí también hay unas llantas, entonces no hay una fricción, no hay contacto con el piso, por lo tanto no consideramos. Pero encontramos que aquí hay un resorte y un amortiguador que están sujetos a lo que es la pared. Entonces sirve como un punto de sujeción entre quién, pues entre la masa y lo que es la pared. Entonces, estos dos elementos, ¿cómo se van a comportar? Bueno, pues se van a comportar como una oposición, cada uno. ¿Sí? Esa oposición, entonces diríamos que aquí está K2, que
está afectado por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento que afecta a la masa 2 es X2. Y tenemos acá lo que es el amortiguador B2. Y el amortiguador B2 está afectado por la derivada con respecto del tiempo de X2 de T. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Ya tenemos ahí cuáles son las fuerzas que aplicamos y cuáles son las fuerzas que se están generando. En este caso, que hay elementos como igual que en el ejercicio anterior, que al estar entre las dos masas, bueno, van a tener un comportamiento diferente. Para la primera masa es una oposición para esta fuerza, pero a su vez para la masa 2 es quien aplica la fuerza y que genera otros resultantes, ¿no? Que son todas las que tenemos aquí. En este caso nosotros entonces planteamos cuáles son las dos ecuaciones resultantes. Pues para la primera masa, lo que es la masa 1, nosotros diríamos que la entrada, que definimos que es U de T, es igual a todo lo que se opone. ¿Quiénes se oponen? Bueno, pues se oponen la masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? De X1 de T. ¿Quién más se opone? Bueno, pues se opone el amortiguador. B1 por la derivada con respecto del tiempo de X1 de T. ¿Quién más se opone? Bueno, pues se opone K1 X1 de T. ¿Y quién más se opone? Bueno, pues se opone K3. Pero K3 sabemos que está afectado por los desplazamientos, que es X1 menos X2 de T. Esta es la primera ecuación, ¿no? La ecuación que obtuvimos. Y sabemos que esto, transformarlo al dominio de la frecuencia, pues nos quedaría que es S cuadrada, M1, X1, S, más B1, que sería S por B1 por X1 de S, más, y K1 está afectado por X1 de S, y finalmente K3, que está afectado por los desplazamientos 1 menos 2 de X. Y ahí está. Esta es la primera ecuación que estamos obteniendo. La segunda ecuación pues, es la que vamos a obtener de la masa número 2. Y en la masa número 2 vemos que quien está aplicando la fuerza, como decíamos, pues es K3 por X1 de T menos X2 de T. Y es igual a todo lo que se opone a esta fuerza. ¿Quiénes se oponen? Bueno, diríamos que primero es la masa por la segunda derivada con respecto del tiempo de X2 T. Más, ¿quién más? Pues el amortiguador, ¿no? Que sería B2 por la derivada con respecto del tiempo de X2 de T. Y más, finalmente, K2 por X2 de T. Transformando el dominio del tiempo, pues sabemos que el de orden de la frecuencia es X3 por X1 de S menos X2 de S. Eso es igual a todo lo que tenemos acá, que sería S cuadrada, M2 por X2 de S, más S, porque es la primera derivada de quién, de B2, que está afectado por el desplazamiento X2 de S. Y finalmente, más K2 por X2 de S. Entonces, esto que tenemos aquí, esta sería la ecuación número 2. Esto que tenemos aquí sería la ecuación número 1. Y de ahí en adelante, pues lo que faltaría es empezar a trabajar matemáticamente o algebraicamente con esas dos ecuaciones. ¿Para qué? Porque a lo mejor yo quiero decir, bueno, yo quiero ver una forma, quiero tener un modelo matemático, una expresión matemática que me diga cómo se va a comportar el desplazamiento X1 de S con respecto de la entrada. O quiero ver cómo se va a comportar el desplazamiento de X2 dependiendo de la entrada. Porque decimos que depende de la entrada, si le aplicamos, por ejemplo, una fuerza y lo quitamos, quiere decir que a lo mejor el desplazamiento X1 tendrá un comportamiento así, ¿no? Que a lo mejor al instante es muy grande y luego empieza a oscilar hasta llegar a un estado estable, así va a empezar a llegar al reposo. Y mientras a lo mejor el desplazamiento X2 lo que nos dice es que a lo mejor tiene este otro comportamiento. Que si a lo mejor la entrada es una entrada de escalón, pues diríamos que si yo
le aprieto aquí o le aplico una fuerza, yo sé que lo voy a empujar y lo voy a retener ahí. Entonces a lo mejor el sistema hace esto, ¿no? En cuanto al desplazamiento X1. Y a lo mejor el desplazamiento X2 pues, tiene este comportamiento, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, va a depender del tipo de entrada. Entonces, eso nos sirve lo que son cada una de las variables para poder predecir cómo se va a comportar cada uno de ellos. Y cómo se comporta el desplazamiento 1 o el desplazamiento 2, dependiendo de la entrada que nosotros estamos dando. ¿Sí? Entonces, básicamente es como podemos trabajar este otro caso. Ahorita vamos a ver otro ejemplo que es este de aquí, ¿no? Tenemos ya las masas, pero pues básicamente aquí lo que tenemos es, digamos, pues prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando? Pero bueno, vamos a resolver también ese ejemplo, o igual lo ponemos para que ustedes lo traten de hacer y veamos qué es lo que pasa. Bueno, pero hasta ahí, ¿alguna duda sobre este otro ejemplo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si queda claro cómo obtenemos las ecuaciones a partir del modelo matemático del sistema. Sí, profe, todo claro. Bien. Todo bien. Ok, bueno, me voy a regresar aquí por si alguien quiere hacer captura de pantalla de lo que trabajamos. Desde aquí, ¿no? Igual si alguien quiere hacer captura de pantalla, ya cuando les pase la presentación, ya ustedes lo pueden completar, ¿no? Ya lo pueden generar ahí lo que sería el apunte. Pues ya al completarlo, pues ya les sirve a ustedes de repaso. Entonces lo voy a regresar a esta parte y ahorita me voy a cambiar a lo que serían las otras diapositivas, ¿vale? Esta sería, digamos, la otra, que recuerden que pues nada más es explicación de qué seguiría ya con las ecuaciones y que más adelante recuerden que vamos a retomar, que vamos a ir viendo, pero igual, para que más o menos se vayan dando una idea, ¿no? Y luego de ahí, pues sería esta parte, ¿no? A la que llegamos ahorita. Esta parte a la que llegamos ahorita, recuerden que son nuestras dos ecuaciones, el modelo, perdón, el diagrama de cuerpo libre que tendríamos en esta parte. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver este último ejercicio, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver algunos otros, ¿no? Pero vamos a analizar cómo podemos plantear este ejercicio, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Pues que cambia el acomodo de nuestro sistema. Ahora está, digamos, a partir del techo, es donde están sujetos lo que es un amortiguador, un resorte, y tenemos de ahí en adelante, pues todo lo que sería el sistema. Lo que nos está diciendo es que ahora tenemos la masa 2 y tenemos la masa 1. Y que en la masa 1 aplicamos una fuerza. Que esa fuerza pues está generando lo que es un desplazamiento. Un desplazamiento a la masa 1 que es diferente al desplazamiento que sufre la masa 2. Entonces, si nosotros planteamos lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre, bueno, tendríamos que partir de que esta es la masa 2. Esto que tenemos aquí es la masa 1. Y sabemos que lo primero es definir que aquí tenemos la entrada del sistema, es donde vamos a aplicarle lo que es una fuerza. Ahora, si aplicamos la fuerza en este sentido, sabemos que va a haber una oposición a esta fuerza. Digamos, la primera oposición es la que genera, vamos a poner acá, es la oposición que presenta la masa 1 para desplazarse. Entonces diríamos que es la masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues del desplazamiento X1, que es el desplazamiento que sufre la masa. Déjenme generar la otra reunión para cambiarnos para allá.
Vale, listo, ahí está el otro enlace para que nos cambiemos hacia la otra reunión y continuar. Pero para la masa número 2 se va a comportar como el elemento que aplica la fuerza para que se desplace la masa 2. Pero no solamente el resorte 1, sino también lo que es el amortiguador B1. Es decir, decíamos, ¿de acuerdo anterior? El resorte para una masa es una oposición, pero para el otro es la fuerza que estamos aplicando. Entonces diríamos que aquí hay el resorte K1, pero que el resorte K1 está afectado por los desplazamientos. Lo que tenemos en el desplazamiento X1 menos el desplazamiento X2. De igual manera, aquí tenemos lo que sería el amortiguador, en este caso el amortiguador B1. Y sabemos que B1 está afectado por la derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Del desplazamiento que sufre la masa 1 menos el desplazamiento que sufre la masa número 2. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí ya completo lo que es la masa 1. Recuerden que en otras condiciones pues deberíamos de incluir aquí el efecto de la gravedad. En este caso, como queremos analizar el sistema, digamos, puro, bueno, pues no lo vamos a considerar. Ahora, ya tenemos completo el diagrama del cuerpo libre para la masa número 1. Nos falta lo que es la masa número 2. Ya dijimos que en la masa número 2, quien aplica la fuerza para que se desplace hacia abajo, pues es K1 y el amortiguador P1. Y que eso genera un desplazamiento X2.
Pero de la misma manera sabemos que esta fuerza va a generar que haya oposiciones, es decir, fuerzas en sentido opuesto. ¿Quién dijimos que tiene la primera oposición? Sabemos que es la masa número 2, entonces diríamos que la masa número 2 está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues del desplazamiento que sufre dicha masa. Ahora, llegamos a la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos un resorte y tenemos otro motivador. Y sabemos que ellos están unidos a lo que sería el techo, esos puntos, haciendo que todo el sistema, bueno, se retenga aquí. Pero lo que ahorita nos interesa es que este K2 y que este B2 van a tener un comportamiento para la masa 2. ¿Cómo va a ser ese comportamiento? Pues sabemos que va a ser como una oposición, una fuerza que se opone al desplazamiento de esa masa hacia abajo. En este caso diríamos que aquí hay una oposición que es K2 y que K2 está afectado por el desplazamiento en X2 y que de igual manera tenemos el otro amortiguador que es B2. Pero B2 vemos que está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues del desplazamiento que sufre la masa. De ahí nosotros vamos a obtener lo que son nuestras dos ecuaciones. Primero, nuestra ecuación para la masa número 1. En la masa número 1 tenemos una función de entrada que es f de t. Y que f de t genera una cantidad de fuerzas de oposición. ¿Quiénes se oponen? Pues dijimos que era la masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo del desplazamiento x1 de t. ¿Quién más se opone? Bueno, pues sabemos que se opone lo que es el amortiguador B1. Y que el amortiguador B1 está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo de lo que se desplaza la masa 2. Y finalmente tendríamos ahí el resorte, que sería X1, que también es una oposición y que está afectado por el desplazamiento X1 de t, menos el desplazamiento X2. Esto que tenemos aquí, de la frecuencia, perdón, nos quedaría que es f de s es igual a s cuadrada más a 1 por x1 más, en este caso tendríamos que es s por p1 por el desplazamiento x1 de s menos x2 de s, más finalmente k1 por x1 de s menos x2 de s. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 1 en el dominio de la frecuencia. Si analizamos ahora lo que es la masa número 2, diríamos que la masa número 2, quien está aplicando la fuerza necesaria para que haya un desplazamiento, bueno, pues sabemos que sería P1 por la derivada con respecto del tiempo, ¿de quién? De x1 de t menos x2 de t. ¿Quién más? Pues K1 por x1 de t menos x2 de t. Y que eso es igual a toda la oposición que vamos a encontrar. ¿Quién es toda la oposición que vamos a encontrar? Sí, Ángel, dime. No sé por qué no se escucha mi computadora. Pero, pero le quería preguntar que no sé muy bien a qué se refiere con la diferencia que hace de x1 menos x2 de t. A que si tú tienes, por ejemplo, esto y está unido, por ejemplo, si tú aquí le aplicas una fuerza, es decir,
si tú aquí le agarras y le das un tirón hacia abajo, sabemos que esta masa se va a mover una distancia, es decir, aquí es su posición original, ¿no? Supongamos aquí. Este movimiento que hacemos va a hacer que la masa se mueva desde este punto, a lo mejor hasta este punto, ¿sí? Pero estamos de acuerdo que esta distancia no es toda la que se movió la masa, ¿sí? No es toda. ¿Por qué? Porque esta masa también sufre un desplazamiento. O sea, cuando este jala la masa 1, pero también genera un desplazamiento de la masa 2. Entonces, esta masa se desplazó. A lo mejor decimos, no, pues se desplazó una bastante cantidad. Sí, pero en realidad no fue todo lo que se desplazó, porque una parte de este desplazamiento es generado por el desplazamiento que sufre esta masa. Si se moviera, entonces quiere decir que a lo mejor el desplazamiento no sería hasta acá, sino sería a lo mejor por aquí. ¿Sí? Pero la masa se desplaza por ella solita, digamos, hasta aquí. Pero como esta masa también se mueve, genera que ese también se desplace, o sea, que aumente el desplazamiento. Entonces, la masa 1 no se movió desde aquí hasta acá, porque este no está fijo, la masa 2, sino que está moviéndose. Entonces, si la masa 1 se movió desde aquí hasta acá, fue gracias a que la masa 2 también se movió. O sea, contribuyó a que la masa 1 llegara, digamos, más lejos o que su desplazamiento fuera hasta acá. Si esta masa estuviera fija, entonces diríamos, pues la masa ya no se movió hasta allá, se recorrió nada más esto. Entonces, el desplazamiento real que tenemos en un sistema es
¿Sale por nada? Entonces, si no hay algún otro, vamos a pasar a... Voy a dejar aquí. Vamos a plantear algunos ejercicios. Y esos ejercicios quiero que ustedes traten de analizarlos y vean cómo lo podrían resolver, cómo podrían plantear sus diagramas de cuerpo libre y obtener a partir de ellos lo que serían sus ecuaciones. A ver, vamos a hacer. Bueno, bien. Básicamente son dos ejercicios que quiero que ustedes resuelvan, o sea, que ustedes traten de hacerlos para que, bueno, veamos qué tanto estamos entendiendo de lo que es el modelado de los sistemas con masa amortiguador resorte. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, lo que falta de la hora, ustedes ya igual lo pueden tomar, lo que falta ya, los conectamos y quiero que empiecen a trabajar sobre estos dos, ¿no? Esos dos ejercicios que tenemos aquí. Sobre todo para que lleguen a las expresiones matemáticas o a la ecuación de cada uno de los casos según se trate el ejercicio y veamos qué tan entendido quedó lo que llevamos ya al día de hoy. Cómo tenemos ya, cómo planteamos lo que es el diagrama de cuerpo libre y a partir de ese diagrama de cuerpo libre, cómo podemos obtener las ecuaciones. Entonces, el primero pues, es un ejercicio donde tenemos uno, dos y tenemos tres masas. Es un sistema que está, digamos, sujeto a lo que esté hecho por medio de estos tres elementos. El segundo elemento es uno que está, o el segundo sistema, perdón, está en contacto la superficie del piso y está sujeta a lo que es la pared. Nos dice que tenemos entonces una función o una entrada que va a generar aquí, vamos a llamarle un desplazamiento x1. Aquí generaría un desplazamiento si nosotros planteamos Vamos a la profe, gracias. que cuando se le aplique la va a generar en que el resorte K1 va a jalar a la masa 2. Entonces la masa 2 va a presentar una oposición, una fricción eh, bueno, que esa oposición
sobre el piso en el sentido del fuego. Sale, profe, nos vemos. Vamos, próxima.